19 de septiembre de 2017. Un fuerte terremoto sacude la capital mexicana y otras zonas del centro del país. Hay decenas de La solidaridad ha sido la parte medular de lo que hemos vivido en México. Los rescates, socorristas trabajan sin descanso. Incluso hubo ladridos que salvaron vidas. Miembro de la Unidad Canina de la Marina Armada de México. Frida, ataviada con sus características gafas, chaleco y botitas, es un símbolo de esperanza en México. Fue asignada a las misiones de rescate durante el trágico terremoto. Sin duda, una de las rescatistas que más ha robado corazones, no solo en México, porque durante 10 años la perrita participó en 55 rescates en todo el mundo. Su pérdida nos entristeció a muchos. Hoy rendimos homenaje a nuestra muy querida Frida. Su ladrido siempre dio esperanza. Porque en ese lomito es fácil reconocer nuestra capacidad para ayudar y dar lo mejor de nosotros. Algo que muchos ya habían vivido 32 años atrás, el mismo día, 19 de septiembre, pero de 1985. Está temblando un poquitito. No se asusten. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Sigue temblando un poquitito. Pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Señores, no quedó nada absolutamente de este edificio en pie. Se reporta que el eje central es un verdadero embudo y también, pues desgraciadamente, nos estamos temiendo ya la información acerca de personas que hayan fallecido. Se ha registrado un número de 5,000 heridos. Iván Ramírez, experto en historia política de México y quien ha estudiado el sismo del 85, dice que fue justo a raíz de esa tragedia que surge la idea de la sociedad civil que tenemos hoy en México. Lo que vemos es una forma de contar la historia y las consecuencias del 85 que implica una deslegitimación del Estado y una idea de que la sociedad, dejada a sus propios medios, puede hacer las cosas mucho mejor que el Estado. Yo lo veo como una manifestación temprana de esta hegemonía cultural del neoliberalismo. Iván sugiere que ese relato de héroes y villanos del 85, más que describir los hechos, responde a un momento político. Y que si miramos de cerca, parece que el sismo no solo marcó el nacimiento de la sociedad civil, sino paradójicamente, también el colapso definitivo del Estado priista, que venía desmoronándose de años atrás. Todos hemos escuchado en donde el Estado habría sido absolutamente ineficaz en su reacción ante la catástrofe, pero ya que pues empecé a estudiar, había muchas cosas que me dejaban insatisfecho de esa explicación. En mi opinión, en el 85 vemos una de las últimas, si no es que la última gran movilización del Estado posrevolucionario. ¿Qué tan ineficaz e insensible fue el Estado frente al terremoto de 1985? ¿Cómo se convirtió la sociedad civil en la protagonista? Y después del 85, ¿cómo cambió la respuesta del Estado y la sociedad civil frente al desastre? Esto es Pasado Presente, un podcast del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, en el que historiadoras e historiadores nos cuentan las bases para entender nuestro presente. Yo soy Carla Benítez, y en este episodio platiqué con Iván Ramírez sobre la historia política del sismo de 1985. La indignación social por el sismo del 85 se alimentó de una sensación de abandono. Mientras miles de personas estaban atrapadas entre los escombros, el gobierno trató de minimizar la tragedia. El presidente Miguel de la Madrid tardó más de 30 horas en emitir un mensaje oficial, y durante ese tiempo no activó un plan de emergencia a la altura del desastre, ni coordinó los esfuerzos de rescate. Además, rechazó la ayuda internacional, bajo el argumento de que México podía enfrentar la tragedia por sí solo, aunque después cambió de parecer. El desastre también expuso la corrupción previa. Muchos de los edificios que colapsaron, como hospitales, escuelas y unidades habitacionales, se habían construido con materiales deficientes o bajo normas laxas. Casos como el Hospital Juárez o los multifamiliares de Tlatelolco se volvieron emblemas del desastre urbano y de la negligencia institucional. A esto se sumó el intento de controlar la narrativa. La cifra oficial de muertos era de entre 4.500 y 6.000. Cuando periodistas y rescatistas calculaban entre 10.000 y 30.000. Hubo también censura en medios oficiales y restricciones para que la ciudadanía se organizara libremente en brigadas de rescate. Todo esto profundizó el enojo social y marcó un quiebre en la relación entre el Estado y la sociedad civil. A partir de sus investigaciones, Iván propone una historia mucho más compleja, en la que el gobierno, aunque sí falló, tomó acciones significativas, y en donde la organización de la sociedad civil no fue tan espontánea como se cree.
A 40 años del 85, vale la pena revisitarlo. Escuchemos. Soy Iván Ramírez de Garay. Estudié la licenciatura en Administración Pública aquí en el Colegio de México hace varios años, luego una maestría en Teoría Política en la Universidad de Westminster y hace no muchos años terminé el doctorado en Historia aquí en el Colegio de México con una tesis en Historia Política del Sismo del 85 en la Ciudad de México que próximamente va a ser publicada como libro aquí por el Colegio de México. ¿Y por qué elegiste hacer tu tesis sobre el sismo del 85? En realidad no tengo muchas razones de índole personal. Yo era muy joven cuando eso sucedió. Y la verdad es que a mí me tocó en una zona muy al sur de la ciudad, en donde realmente no se percibieron mucho las afectaciones del terremoto. Y dado que yo era muy chico, realmente no me enteré hasta muchos años después de la dimensión de la catástrofe. Pero sobre todo me interesó el tema porque había algo en la versión predominante acerca de lo que sucedió a raíz del sismo del 85, que a mí me dejaba muchas dudas y bastante insatisfecho. Es decir, hay esta idea, ¿no? Que creo que todos hemos escuchado, que escuchamos en cada conmemoración del terremoto, en cada serie incluso televisiva que se hace, en cada nota periodística que se publica a propósito de las conmemoraciones del acontecimiento, en donde básicamente el Estado habría sido absolutamente ineficaz en su reacción ante la catástrofe, tanto por incapacidad como por indolencia, es decir, no solamente el Estado no pudo hacer lo que tendría que haber hecho, sino que no quiso hacerlo. Digamos, hay una idea ahí acerca de un Estado irresponsable, ¿no? Frente a su ciudadanía, frente a sus habitantes. Y por otro lado, hay esta idea habitual de una sociedad civil, ¿no? Que se moviliza, una sociedad que de forma espontánea se organiza y sale a las calles a colaborar en el rescate de sus vecinos, de sus conciudadanos, y que entonces de alguna manera hace de una manera mucho más eficiente lo que el Estado no pudo hacer. Yo creo que todos crecimos con esa versión, claro, de los acontecimientos, pero ya que pues empecé a estudiar en mi formación profesional pues Historia Política de México, había muchas cosas que me dejaban insatisfecho de esa explicación, que si quieres ya vamos detallando cuáles son. ¿Qué hizo diferente al sismo del 85 frente a otros sismos en México? O sea, al menos en términos narrativos, no sé. Bueno, yo creo que una cosa que sin duda hace que este sismo sea sobresaliente es el tamaño de la destrucción. No tiene precedentes y no ha habido, digamos, un fenómeno natural de esa magnitud que genere ese tipo de destrucción. Estamos hablando en realidad no se sabe, y yo creo que nunca sabremos cuántas personas murieron. Las estimaciones oficiales van entre 4.500 y 6.000 personas. Hay otras estimaciones, por ejemplo la de la Cruz Roja, que suenan todavía razonables, de alrededor de 10.000 personas muertas. Yo creo que el número está más o menos entre ese rango. Y bueno, hay otras versiones, digamos, que me parece que ya son una sobreestimación, que hablan de 30.000 muertos. Pero sin duda fue pues un acontecimiento sumamente destructivo. 45.000 personas se quedaron sin casa, por ejemplo. Hubo más de 12.000 edificios que se dañaron en la ciudad. 400 se derrumbaron por completo. Hubo unas 30.000 viviendas que quedaron o destruidas o inhabilitadas. Entonces sí, digamos, es una catástrofe con unos efectos destructivos bastante importantes, inéditos, creo yo. Y eso hace que ya sea un fenómeno particular. Pero además, lo que es muy interesante es precisamente esta narrativa política que se construye en torno al fenómeno, ¿no? A lo mejor habría que señalar que, por lo general, todos los desastres naturales o muchos de los desastres naturales no son desde luego solamente acontecimientos de la naturaleza. Siempre se inscriben en alguna narrativa, siempre se construyen. Hay que como contextualizarlos, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México en ese momento? Exacto. Siempre se escriben en contextos sociales, políticos, históricos específicos que hacen que sean interpretados de una cierta manera. Y hacen también que tengan ciertos efectos materiales, pero también políticos y sociales muy particulares, ¿no? Es decir, esto desde luego no pasa, pero si imaginamos dos catástrofes de características geológicas o naturales idénticas sucediendo en dos contextos históricos, muy seguramente sus consecuencias, incluso materiales, pero también políticas sociales y la forma en la que se interpretan van a ser radicalmente distintos, ¿no? No nada más se explica por la magnitud del evento, sino porque había un contexto. Hay un momento donde ya hay como cierto desencanto con el gobierno. Y es que esta versión del 85 creo que se inscribe en una forma de entender y de narrar, una forma más amplia de entender y de narrar la historia política contemporánea de México, según la cual esa historia se explica básicamente como una gran confrontación entre la sociedad y el Estado. Y entonces lograr el cambio político, lograr la democratización, implica derrotar las instituciones estatales. Entonces creo que ahí lo que vemos
es una crisis, por así decirlo, de la legitimidad de la idea del Estado, que habla mucho, por lo menos, de este contexto de crisis económica, que en efecto era una crisis de la confianza depositada en el Estado. Es decir, el 85 llega en un momento, en mediados del sexenio de la Madrid, en donde esta nueva administración tiene que lidiar con los resultados de la crisis económica iniciada en el 82, por un lado, que era una crisis sobre todo caracterizada por elevadísimos niveles de inflación, en algunos años que llegó al 100% y en algunos años incluso rebasó, digamos, la tasa del 100%. Y esa crisis de inflación podría leerse precisamente como una crisis de la confianza depositada en el Estado, porque lo que significa la inflación es la ruptura de un pacto mediante el cual el Estado, el gobierno, se compromete a preservar el valor del dinero de las personas a lo largo del tiempo. O sea, lo que quiere decir la inflación básicamente es que el día de mañana tu dinero va a valer mucho menos que lo que vale hoy, ¿no? Y eso, dice Claudio Lomnitz, eso implica la ruptura de una promesa, de un pacto entre la sociedad y el Estado, de un pacto fundamental, que es cuidar el valor del dinero, de las propiedades materiales de las personas, ¿no? Entonces podemos pensar que esa crisis del 82 tuvo un efecto muy severo sobre la confianza del Estado, también porque pues generaba dudas bastante fundadas, que no eran nuevas, digamos que ya venían desde los 2 sexenios anteriores, acerca de la capacidad del Estado de gestionar la economía, digamos después de este periodo del desarrollo estabilizador, cuando empieza el periodo inflacionario, el sexenio de Echeverría, cuando se pierde el tipo de cambio que se había mantenido durante décadas de 12.50, etcétera, etcétera. Hay, digamos, un descontrol de la gestión económica que también genera una serie de dudas acerca de la capacidad del Estado de manejar la economía. Y tenemos también, como parte de este contexto, la expropiación bancaria, ¿no?, que decreta López Portillo unos meses antes de que entrara de la Madrid a asumir la presidencia en septiembre del 82, y que también genera un ambiente de profunda desconfianza, sobre todo entre el empresariado y las clases medias, pues en torno al Estado. Entonces, creo que esta narrativa que se construyó acerca del sismo del 85 y del significado político del sismo del 85, que es profundamente antiestatista, creo que sí refleja mucho de esta crisis moral, por así decirlo, de esta crisis de legitimidad del Estado. El Estado deja de ser una entidad, por así decirlo, capaz de producir imágenes positivas de futuro, ¿no? Sí, ya no nos promete nada. Exacto. Y más bien lo que promete es incertidumbre, ¿no? Sí. Y quién sabe, ¿no? Incertidumbre y una profunda desconfianza acerca de su capacidad tanto de manejar la economía como de atender necesidades sociales. Lo que es muy interesante, a mi juicio, es esta desarticulación, por así decirlo, entre la narrativa sobre el 85 y lo que realmente sucedió. Porque, como decíamos hace unos momentos, lo que vemos es realmente un Estado bastante activo, que hace muchas cosas y que sí muestra una capacidad mucho mayor de lo que el discurso reconoce para atender muchas de las necesidades sociales de la gente en ese momento de emergencia. Y es muy interesante ese desfase entre lo que realmente sucedió y que podemos saber por la investigación de archivo y por los documentos, y cómo se representa eso que sucedió en el discurso posterior. Sobre todo 2 narrativas, ¿no? Por un lado, como la parte de un despertar de la sociedad civil, y que se toca mucho también con esta parte de la democracia realmente ya en un horizonte. ¿Quién se encargó de reproducir esa narrativa? Sí, es interesante porque, digamos, creo que esta narrativa sí tiene autores más o menos claros, que son sobre todo los cronistas, que empezaron a escribir en los días inmediatamente posteriores al terremoto. Seguramente los más célebres son Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, pero también estaba Humberto Musacchio, este periodista de alias Nikito Nipongo, ¿no? Y no solo ellos, hay, digamos, una serie de periodistas, de cronistas, de intelectuales que empiezan a escribir su versión sobre lo que sucedió y le empiezan a dar una interpretación política a eso que sucedió a raíz del sismo del 85, que es esta que platicábamos hace unos minutos. Lo que es muy impresionante es que, por así decirlo, esta versión prende de forma muy rápida, ¿no? Se empieza a generalizar de forma muy rápida y en realidad empieza a volverse un discurso ya con bastante coherencia a partir de la publicación de los primeros libros de crónicas, más o menos unos 2 meses después. Rapidísimo. Y lo que hacen estos libros de crónica, que es muy interesante porque ahí, digamos, el género no es irrelevante, ¿no? Lo que hacen estos libros de crónicas es presentar una serie de testimonios de gente muy diversa, en contextos muy distintos, que todos coinciden en esa misma versión de los sucesos. Son crónicas de muy diferente tipo, es decir, las de Monsiváis y las de Poniatowska son muy distintas a, por ejemplo, las de Nikita Nipongo, a las de Musacchio, pero todas coinciden más o menos en la misma versión de los hechos, es decir, en el hecho de que el Estado fracasó en su reacción, en el hecho de que surge un nuevo
actor, un nuevo sujeto histórico, que es la sociedad civil, y que no solamente hace lo que el Estado no pudo hacer, sino que de alguna manera incluso lo hace contra el Estado, ¿no? Ahí, digamos, hay una relación de antagonismo, ¿no? Según esta versión de los acontecimientos. Entonces sí, las crónicas sí que fueron importantes en, por así decirlo, condensar esta versión, porque tenían eso que está estrechamente asociado pues a la técnica literaria de la crónica, que era este estilo fragmentario, en el sentido de que había una gran diversidad de voces, de actores, de diferentes clases sociales, de diferentes procedencias, que todas coincidían en la misma versión de los hechos. Entonces, esto generaba la impresión de que era una verdad incontestable, exactamente, ¿no? Como de un consenso, y de que en efecto eso claramente es lo que había sucedido. Entonces, yo no sé si había algún fin político en particular al elaborar, digamos, esta versión de lo que pasó después del sismo del 85, pero lo que es muy interesante es que precisamente haya prendido tan rápido, ¿no? Que se haya generalizado tan rápido. O sea, ahorita a lo mejor no nos sorprende tanto porque con las redes sociales rapidísimo todos nos entendemos. O sea, estamos hablando de un momento en el que no había. Y bueno, aquí dices que toman voces de distintos sectores de la población. ¿Realmente son muy distintos? ¿Quiénes son esa sociedad civil? ¿Quiénes entran, quiénes no? Sí, en esta imagen que se construye en esa narrativa de la sociedad civil, para empezar, la sociedad civil se define en contra del Estado, es decir, como algo que no tiene ningún vínculo con el Estado. Entonces es una sociedad civil espontánea, o sea, es la ciudadanía de manera individual que sale a las calles y entonces se encuentra en las calles y se empieza a organizar de forma autónoma, de forma espontánea, sin ninguna intervención ni del Estado ni de las instituciones políticas, y entonces empiezan a colaborar en el rescate. Entonces, desde luego, eso deja fuera de entrada de la categoría de la sociedad civil a pues muchos actores sociales que a lo mejor sí tenían algún vínculo, por ejemplo, con el Estado, que ¿no? están organizados. Y que de hecho, ya que uno empieza a investigar en los archivos y en la información disponible y en los documentos, resulta que realmente la acción de eso que llamamos la sociedad civil no fue, digamos, tan espontánea ni tan desvinculada del Estado. Por ejemplo, hay muchos casos de instituciones públicas, incluso de sindicatos, ¿no? Oficiales o no oficiales, de instancias, digamos, de la burocracia federal, que de manera inmediata empiezan a generar brigadas y que en algunos casos actúan, digamos, esas brigadas de sindicatos, de instituciones de gobierno de manera autónoma. En otros casos se articulan con otras iniciativas que sí son, por así decirlo, autónomas de la sociedad civil y se coordinan, digamos, ayudan a coordinar a estas personas que, desde luego, pues también tienen menos experiencia, ¿no? Claro. Que tienen mucha voluntad, pero no tienen tanta experiencia. Entonces, lo que vemos es que en realidad hay esta articulación entre instituciones estatales, instituciones públicas de muy distinto tipo y la organización espontánea que en efecto también existió de la sociedad civil, ¿no? O sea, no es tan tajante esa línea como de sociedad civil-Estado, ¿no? Y supongo que eso también cuestiona esta parte de que en serio no reaccionó. ¿En serio no hizo nada? Sí, esa es la otra cosa que es interesante, porque ya que uno empieza a rascar en los archivos y en la información disponible, se da cuenta de que en realidad, si uno lo ve fríamente, en realidad es difícil encontrar algún área en donde la reacción del Estado haya sido verdaderamente fallida. Por poner algunos ejemplos, la luz, por ejemplo, en un par de días estaba ya restablecida. Los daños a la red telefónica, que fueron los más grandes que hasta ese momento se hayan dado a raíz de alguna catástrofe natural en alguna ciudad, quedaron restablecidos también los servicios telefónicos en 1 mes y medio más o menos. Según informes del gobierno, el sismo y sus réplicas dañaron la red telefónica, provocando los daños más grandes que se tuvieran registrados hasta ese momento en todo el mundo. Pero Telmex, que aún era pública, ofreció llamadas gratuitas en las más de 13,000 casetas telefónicas de la ciudad. Y la CFE restableció casi todo el suministro eléctrico 2 días después. El agua, que se afectó en 60% de las colonias, la restablecieron en menos de 1 mes. Los servicios de salud pública funcionaron bastante bien, fueron suficientes y, digamos, con bastante holgura para atender a todos los heridos, que fueron como más de 15,000. Hubo un sistema que implementó el Estado de campamentos para darle vivienda provisional a las decenas de miles de personas que se quedaron sin casa. Se calcula que había entre 21,000 y 37,000 personas viviendo en la calle en esos momentos, en los días posteriores al desastre. Y el gobierno, digamos, esos campamentos algunos eran espontáneos, es decir, la gente prefería organizar su propio campamento, sobre todo porque en muchos casos querían quedarse cerca de su casa, porque hay una serie de ansiedades, ¿no? Pero, digamos, junto a estos campamentos espontáneos, había otros campamentos organizados por el gobierno, y el gobierno se encargó de proveer alimento
a todos esos campamentos, tanto los públicos como los espontáneos. Y pudo hacerlo porque había todavía esta cosa que se llamaba CONASUPO, ¿no? Que era un sistema público de abasto de alimentos popular. CONASUPO duplicó el abasto de alimentos de la canasta básica para toda la ciudad. Y 11 días después del sismo, el gobierno federal y del DF pusieron en marcha un programa de vivienda para damnificados y el sistema de salud pública atendió a miles de heridos, a pesar de que 9 de sus hospitales colapsaron. Y yo creo que el mayor ejemplo, digamos, de que en realidad el Estado hizo mucho más de lo que pensamos, pues es el programa de reconstrucción de las viviendas populares, sobre todo en su enorme mayoría vecindades, prácticamente todas vecindades, que se cayeron en los barrios populares del centro de la Ciudad de México. Estamos hablando de alrededor de 46,000 viviendas que el gobierno reconstruyó, todas nuevas, o sea, las reconstruyó de cero, y que se las entregó en propiedad a estos damnificados. Eso en más o menos un año. En un año el gobierno construyó 46,000 viviendas que le entregó a estos damnificados que antes rentaban sus casas, que antes rentaban sus cuartos de vecindades. Entonces ahora tenían una vivienda propia. Exactamente. Entonces sí, creo que el Estado hizo mucho más de lo que esta versión, digamos, tradicional reconoce. Y entonces ahí la pregunta que es también interesante es ¿por qué esta versión invisibiliza esa labor del Estado? Bueno, regresemos un poquito a esta parte de la sociedad civil, porque ahorita mencionaste que las personas que rentaban en las vecindades y demás, ¿realmente ellos aparecen como miembros de la sociedad civil? ¿O estos personajes que a lo mejor estaban organizados, que venían de luchas de tiempo atrás y que a lo mejor ya tenían algún contacto pues con el gobierno y que fueron borrados por algún motivo? ¿Y quiénes son como los herederos del 85? Sí, es interesante porque en efecto no todos son sociedad civil, o no todos pueden ser sociedad civil, ¿no? Porque, insisto, esta imagen de la sociedad civil es una sociedad civil espontánea, desvinculada del Estado. Sí, tiene que cumplir como con muchas características. Exacto. Que además se supone que tiene una cultura más democrática, más pluralista. Y sobre todo hay una idea de esta sociedad civil que se autoorganiza y que entonces en la medida en que se organiza de forma independiente del Estado, es independiente del patrimonialismo estatal, ¿no? Es decir, no necesita pedirle nada al Estado para organizarse y para atender sus propias... Es una resistencia, ¿no? Exacto. O sea, ahí hay una crítica implícita pues, al Estado desarrollista, que precisamente entra en grave crisis a principios de los 80. Pero entonces, si uno ve, por ejemplo, cómo se usa en la prensa, y uno ve un poco la historia de cómo se va movilizando este término de la sociedad civil, cómo se usa para escribir a ciertos sujetos y a otros no, es muy interesante porque, por ejemplo, los damnificados, que como bien dices, en realidad venían de una tradición organizativa en donde eran organizaciones vecinales que durante muchos años ya habían estado negociando con el Estado y tenían ya, digamos, como toda una serie de prácticas, yo le llamo una infraestructura de interlocución, para negociar demandas urbanas específicas propias, digamos, de estas colonias populares, ¿no? Servicios, regularización de tierras, que en muchos casos eran colonias que se originaban a partir de invasiones irregulares y que luego había que gestionar, digamos, la regularización. Entonces, no se corresponde, digamos, esta dinámica con esa idea de una sociedad civil espontánea, totalmente ajena del Estado, ¿no? Había, por lo menos desde principios de los 70, y sobre todo desde mediados de los 70, cuando surge el movimiento urbano popular, que le da origen a muchas de estas organizaciones que luego se movilizan o que ayudan a movilizarse a estos damnificados, sobre todo de los barrios populares del centro. Había entonces una tradición larga, pues, de interlocución con el Estado, de negociación, a veces bastante ríspida, pero, digamos, también se llegaba a acuerdos, en fin, ¿no? Pero entonces no se correspondía con esta idea de... Sí, no fue una cosa tan espontánea. Exacto. De organización espontánea y totalmente independiente del Estado, ¿no? Entonces, si uno reconstruye un poco la historia de, por ejemplo, cómo se refiere los cronistas y cómo se refiere la prensa, cómo usa o no el término de sociedad civil para referirse a estos damnificados, es interesante porque se les puede reconocer como sociedad civil en ciertos momentos específicos, sobre todo al principio de las fases posteriores a la emergencia, digamos. Cuando empiezan a organizarse para marchar, por ejemplo, el 27 de septiembre me parece que es la primera marcha. Hay una serie de organizaciones de damnificados que se organizan, hacen una marcha bastante multitudinaria, como de 30,000 personas, y marchan a Los Pinos para presentar su pliego petitorio. Y ahí, por ejemplo, sí se les puede catalogar como sociedad civil, porque se asume que son este conglomerado de personas que trascienden sus diferencias, ¿no? No se habla, digamos, de esta historia previa. Es como una forma de manifestarse que es considerada como legítima, ¿no? O sea, como salir a las calles, creo que desde el 68 es visto así como una forma democrática, legítima de pedir cosas, ¿no? Exacto. Y además es interesante porque recuperan
parte del simbolismo de la marcha esta célebre del 68, organizada por Barros Sierra, la marcha silenciosa, ¿no? Esta también es una marcha silenciosa, ¿no? Entonces, sí hay ahí, digamos, un simbolismo que utilizan políticamente los damnificados. Y entonces ahí, por ejemplo, en la prensa los cronistas se dicen, bueno, es que esto sí es sociedad civil porque son gente que sin importar su clase social, sin importar sus afinidades políticas, sin importar sus preferencias, se unen de forma totalmente independiente del gobierno para exigirle al gobierno cosas. O, por ejemplo, cuando se conforma la Coordinadora Única de Damnificados hacia finales de octubre del 85, es una alianza bastante dispersa, por así decirlo, de organizaciones de damnificados y otras de muy distinto tipo. Ahí, por ejemplo, todavía se representa a estos damnificados como sociedad civil. Otra vez porque se presentan como una serie de grupos que trascienden sus diferencias parciales y se unen para una reivindicación común, etcétera, etcétera, etcétera. Pero conforme pasa el tiempo y entonces cada grupo de damnificados empieza a negociar sus propias reivindicaciones con el gobierno. Bueno, se empieza a particularizar. Exacto. Entonces ahí ya se les deja de designar como sociedad civil y se les empieza a llamar como pueblo, que es, digamos, la categoría más tradicional para referirse a estos sectores más populares. Y se empieza a reportar en la prensa sus negociaciones con el gobierno, pero precisamente como están ya negociando con el gobierno, están llegando a acuerdos con el gobierno y además son ya negociaciones construidas en torno de reivindicaciones muy particulares, ya no parecen encajar en esta imagen de la sociedad civil pluralista, que trasciende sus diferencias particulares, que se opone al gobierno, que exige al gobierno, pero que no necesita del gobierno. O sea, acá la gente que necesitaba que el gobierno le reconstruyera sus casas, pues sí necesitaba el gobierno, ¿no? Entonces es un poco difusa esta categoría y me imagino que además con el paso del tiempo pues empieza a ser cada vez más particular las demandas, entonces ya no existe esa sociedad civil, o sea, solo existe como una nube que en algún momento así como salió de entre los escombros, ¿no? Y de repente se dispersó. Sí, la sociedad civil termina siendo sobre todo la gente movilizada en los primeros días después después se asentó, así como el polvo se asentó también la sociedad civil. Y digamos, y permanece, esa se vuelve como la sociedad civil por antonomasia, ¿no? Pero permanece como categoría. Sí, en el imaginario. Exacto. Y permanece como un sujeto histórico, un sujeto político, que ya no es tan fácil identificar, digamos, con personas o con agrupaciones concretas, pero hay esta idea, como tú bien dices, mucho más vaga, de que hay una sociedad civil que no sabemos muy bien quién es o qué es, pero es un actor que existe y que entonces es indicio, digamos, de que en México se estaba desarrollando, esto es lo que dice la versión habitual, se está desarrollando una nueva cultura política mucho más participativa, independiente del gobierno, ¿no? Porque, insisto, ya hay una crítica del estado de bienestar, del desarrollismo estatista, por revolucionario, ¿no? de las décadas previas. Esta sociedad civil que ya no sabemos muy bien quiénes son, ¿no? Esto que dices que toman elementos del 68 es muy interesante porque es como en qué momento se lo meten como a la cronología o al desarrollo natural hacia la democracia, ¿no? Es así como el 68, el 85 es así como, a ver, uno es un movimiento social, estudiantil, el otro es un desastre natural. Exacto. ¿Y en qué momento se vuelven categorías? Ajá. Sí, en efecto, esa es la pregunta. Pero en esta narrativa tradicional acerca del 85, sí es muy habitual encontrar esa genealogía o ese vínculo entre el 68 y el 85. ¿Por qué? Yo creo que precisamente porque se presentan los dos momentos como momentos de una sociedad que de alguna manera se rebela en contra del Estado. Iván documentó que, aunque a minutos del sismo el presidente ordenó la activación del plan de rescate DN3, su ejecución no estuvo a la altura del desastre. La tercera parte de los soldados se dedicó a vigilar en vez de rescatar. Buscando enmendar, días después el gobierno mandó a más de 8,000 efectivos a labores de rescate, pero ya era tarde. Las víctimas y la impresión de pasividad del gobierno se instalaron en la memoria colectiva. Y es muy interesante, lo menciono como un dato porque creo que vale la pena. En 1990, un equipo de 3 sociólogos del desastre que estaban trabajando en la Universidad de Delaware, en un centro de investigaciones sobre los desastres, vienen a México en los años posteriores al 85 a estudiar qué es lo que había pasado. Y es realmente el único estudio, digamos, más o menos sistemático que tenemos sobre lo que sucedió en los días posteriores del 85, digamos, en la fase de emergencia, del rescate y auxilio. Y es muy interesante porque ellos, al contrario, se quedan sorprendidos de la reacción estatal, que fue bastante notable, ¿no? Según su propia evaluación. Y es muy interesante porque hacen una encuesta en donde es muy claro que, de hecho, la gente, en ese momento, en los meses y años posteriores al 85,
la gente evaluaba bastante favorablemente la acción gubernamental. Entonces, por ejemplo, le preguntaban a la gente su evaluación sobre la reacción gubernamental ante el desastre y solamente 6.2% contestaban negativamente. Solamente 6.2% decían que fue una mala reacción. El 46.3% decía que daba una evaluación favorable, el 47.5% una evaluación neutra, es decir, ni buena ni mala, ¿no? Pero solamente un 6.2% daba una respuesta negativa. Les preguntaban también, por ejemplo, qué les había parecido la reacción del presidente y solamente el 10.5% dio una respuesta negativa. Es decir, habían dicho que la reacción del presidente había sido mala. El 62.1% contestó que la actitud del presidente había sido compasiva y muy humanitaria. El estudio que menciona Iván se titula Individual and Organizational Response to the 1985 Earthquake in Mexico City, realizado entre 1986 y 1988 por el Centro de Investigación en Desastres de la Universidad de Delaware. Para profundizar en el análisis del estudio y otros informes oficiales, pueden consultar el libro La mitología de la sociedad civil, de Iván Ramírez, publicado por el Colegio de México. Hay ahí un desfase muy notorio, ¿no? entre lo que pasó y la percepción de la gente en los meses posteriores y la historia que se construyó después acerca del sismo del 85 o la narrativa histórica que se construyó después. No, y además si piensas, o sea, mencionaste que se habían construido en un año 46,000 viviendas. Hay una cosa interesante porque uno de los, lo voy a decir abiertamente, de los mitos, ¿no? Acerca del 85 es que mucho de la destrucción del 85 se explica por la corrupción gubernamental, ¿no? Hay esta idea muy generalizada de que los edificios están mal construidos porque seguramente había habido ahí actos de corrupción, ¿no? Y entonces los constructores no habían cumplido los reglamentos y le habían pagado alguna mordida a un funcionario para que les diera el permiso. Los dejaran pasar, ¿no? El reglamento de construcciones vigente al momento del 85 es el de 1976. Y si uno ve las cifras, solamente el 17% de los edificios que se cayeron fueron construidos después del 76. O sea, eso quiere decir que el reglamento del 76 fue realmente bastante eficiente en el 85. La enorme mayoría de los edificios que se cayeron fueron construidos antes del 76, cuando todavía no estaba el nuevo reglamento que estaba vigente en el 85. Eso quiere decir que en realidad el reglamento fue bastante efectivo y se cumplió bastante bien contra esta percepción general. Exacto. Y entonces es interesante porque a raíz de esta idea de que el Estado era esencialmente corrupto e incapaz de vigilar el buen cumplimiento de los reglamentos de construcciones, se cambia el modelo y nos encontramos con esta figura nueva porque surgió, digamos, después del 85, que son los directores responsables de obra, ¿no? Que precisamente es un modelo de regulación de la construcción distinto, y esto pasa a raíz del 85, ¿no? Se le quita al Estado la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los reglamentos de construcciones y se le da a estas figuras, que son los directores responsables de obra, que son realmente profesionistas independientes que los propios constructores contratan para verificar que se cumple el reglamento. Y, en teoría, se suponía que eran más confiables porque no eran funcionarios públicos, ¿no? Entonces no eran corruptos, como se supone que los funcionarios públicos por definición, ¿no? Según esta narrativa del 85. Y entonces eso se suponía que iba a ser una forma más eficiente de verificar que se cumplían los reglamentos. Y sobre la reconstrucción, también creo que es muy notable el contraste, digamos, entre lo que hizo el Estado en el 85 y lo que hizo en 2017. En el 85, en un año aproximadamente, se construyeron 46,000 viviendas nuevas en los barrios populares del centro. Si pensamos en 2017, pensamos en el multifamiliar de Tlalpan. Tuvieron que pasar 3 años para que el gobierno de la Ciudad de México les entregara a esos damnificados 9 de los 10 edificios que se cayeron, que eran, si no me equivoco, aproximadamente 400 viviendas. Entonces, el contraste es impresionante, ¿no? Y creo que sí habla de una pérdida de la capacidad estatal, que en 85 era todavía bastante notable, contra lo que dice el discurso habitual. Creo que sí podemos ver una pérdida de la capacidad estatal entre 85 y 2017 de reaccionar a la emergencia y de responder a las necesidades sociales de la habitación. Pero, bueno, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado pendiente, en lo que quieras comentar más. Pues quizá otra cosa que es muy interesante del 85 y sobre todo de esta narrativa que se construye en el 85 y que yo creo que es muy importante revisar precisamente por todas estas cosas que hemos comentado que oculta, ¿no? Que invisibiliza. Lo que es muy interesante es que en mi interpretación esta narrativa del 85 no la podemos disociar de un proceso por el cual esto que llamamos el neoliberalismo empieza a convertirse en una hegemonía cultural. Porque, o sea, curiosamente la reacción estatal del 85
no se parece casi nada, digamos, a un modelo neoliberal. Porque si bien estaban ya en marcha las reformas estructurales, era un proceso todavía incompleto y el Estado todavía tenía bastantes recursos que movilizar y que de hecho movilizó. O sea, de hecho, en mi opinión, en el 85 vemos una de las últimas, si no es que la última gran movilización del Estado postrevolucionario. Yo lo pondría así. Pero, curiosamente, lo que vemos junto a eso es un proceso cultural, una forma de contar la historia y las consecuencias del 85, una narrativa que, como decíamos, implica una deslegitimación del Estado y de todo lo público y una idea de que la sociedad privada, la sociedad dejada a sus propios medios, puede hacer las cosas mucho mejor que el Estado y que todo lo público. Eso, desde luego, me parece que no lo podemos separar, digamos, de este ideal de la sociedad neoliberal, donde el proyecto precisamente es la privatización de lo público, la reducción, digamos, de los espacios de intervención del Estado. Y lo que es muy interesante del 85, yo como lo veo, es el discurso acerca del 85 que se construyó y sobre todo a raíz de estas crónicas que decíamos y que se generalizó y se volvió el discurso hegemónico, yo lo veo como una manifestación temprana de esta hegemonía cultural del neoliberalismo que, desde mi punto de vista, se empieza a gestar el neoliberalismo como hegemonía cultural antes que como política estatal, incluso. Creo que es interesante, pero además es interesante porque el 85 le da a esta imagen ideal de la sociedad neoliberal. Sí, como que la catapulta, ¿no? La catapulta y la traduce en un proyecto político de democratización. Porque entonces lo que nos está diciendo este discurso que yo llamo la mitología de la sociedad civil es que el proyecto político de democratización pasa por la reducción del Estado, pasa de alguna manera por la derrota del Estado. Y en la medida en que el Estado reduzca sus espacios de acción, reduzca su presencia en la vida social, entonces la sociedad civil va a ser más va a crecer, va a tener más espacios, se va a fortalecer y eso nos va a llevar a la democracia, ¿no? Es un poco, simplificando, es un poco la idea política que hay detrás de este discurso acerca del 85. Nos da a pensar que tal vez esta idea de que el Estado y la sociedad civil están en una relación de suma cero, ¿no? Entonces, para que la sociedad civil sea más fuerte, tiene que haber el menor Estado posible. Tal vez no sea tan cierto, ¿no? Lo que vemos en el 2017 es que la erosión del Estado, de las capacidades del Estado, va acompañada de la erosión de las capacidades. Es más dialéctico de lo que creíamos. Exacto. Y bueno, no sé, también si pensamos, por ejemplo, es que creo que hemos normalizado esta poca expectativa o esta erosión de las capacidades del Estado. Ya no esperamos nada. Sí. Claro. Cuando, insisto, en el 85, el Estado se encargó de construir 46,000 viviendas nuevecitas en un año. Todavía había un Estado que se hizo responsable, por lo menos en ese momento, en ese episodio, sí se hizo responsable de las necesidades de la gente derivadas de la catástrofe, ¿no? Pues muy bien, Iván, muchas gracias. Estuvo muy interesante la charla. Esto fue Pasado Presente, Historia en Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Carla Benítez. Este podcast fue producido por Quisaya Estudios para el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. El guión es mío y también la producción. El diseño sonoro y la mezcla son de Carlos Jorge García y Tiger Lab. La grabación de la entrevista estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Queremos agradecer a Iván Ramírez por su participación en este episodio. Hasta la próxima.